La clase que estamos estudiando en este momento es hermenéutica. Lo correcto es ponerle hermenéutica bíblica, hermenéutica general, hermenéutica bíblica. Así es que debe llamarse, bíblica. Ahí. No es general porque hermenéutica general estudia lo secular. La hermenéutica bíblica ya es una rama de la hermenéutica general. ¿Qué es lo que estamos viendo en hermenéutica? Recordar que la hermenéutica es la ciencia de la interpretación correcta de las escrituras. La hermenéutica bíblica como tal. La hermenéutica es la ciencia que ayuda a interpretar el texto en su contexto. La hermenéutica bíblica, muy bien, hermana Julia, ya le leímos. La hermenéutica bíblica es la rama de la hermenéutica que estudia las sagradas escrituras para una correcta interpretación de las mismas. Ya vimos toda la definición anteriormente, solo voy a recorrer aquí la diapositiva. Vamos a ver para que se vea bien. No lo pongo a manera de presentación, pues que teniéndolo así tengo más facilidad de trabajarlo. Esto fue lo que vimos en la semana 2. Hoy ya estamos en la semana 4, si más no creo, si más no recuerdo. Vamos a ver. Bueno, vamos a ver desde aquí. La semana 2, que fue lo que vimos la semana pasada, semana 1. La semana 1 vimos lo preliminar, ¿verdad? Observaciones preliminares sobre la interpretación bíblica, el espíritu correcto. El material ya nos dice el espíritu correcto, pero lo que nos quiere dar a entender el material, hermenéuticamente explicado, es la intención correcta. ¿Cuál es mi corazón al momento de estudiar hermenéutica? ¿Con qué espíritu o con qué intención en mi corazón? ¿Lo quiero para aprender? ¿Lo quiero para agradar a Dios? O como algunos ateos lo hacen, ¿verdad? Quieren encontrar en la Biblia errores o aparentes errores. Pero es una situación bien difícil porque una de las reglas de interpretación bíblica es que la Biblia no se contradice. Por lo tanto, si yo encuentro un error en la Biblia, el error no es mío, el error no es de la Biblia, sino más bien mío, que no encontré el método correcto para interpretar. Dependiendo del autor que nosotros estudiemos en el material para este tema, vamos a encontrar diferentes modelos de interpretación bíblica. Podemos tomarlos todos y los vamos a fusionar y los vamos a relacionar, y una vez hecho eso, vamos a encontrar tres grandes modelos. Uno de ellos será el modelo racionalista. ¿Y en qué consiste el modelo racionalista? En estudiar la Biblia y en querer interpretar la Biblia sin el aspecto sobrenatural que tiene la Biblia. La Biblia tiene un aspecto sobrenatural, un aspecto divino que lo da Dios. Entonces nosotros vamos a querer a veces interpretar con el método correcto y a veces vamos a leer a la carrera, ¿verdad? No hay que leer a la carrera. ¿Qué vimos la semana 2? El significado de las palabras individuales tiene que ver con la gramática, el contexto, pasajes paralelos, el mensaje de la Biblia entera. Al indicar estas cosas, también tenemos ahí unas 10 claves de interpretación bíblica. Cuando yo le digo a usted el método correcto, nos estamos refiriendo a esto. Los modelos, el racionalista, es interpretar la Biblia con la razón, sin entender lo espiritual, lo divino de la Biblia. El otro extremo es el alegórico, que se convierte en muy subjetivo, ¿verdad? Y
el verdadero o el mejor enfoque es el histórico gramatical. Es fiel al texto sin quitar o poner a la autoridad de Dios ni a lo sobrenatural, sin quitar poder a la autoridad de Dios y a lo sobrenatural. Esos son los tres modelos. ¿Qué toca para la semana 3? El propósito, el plan y las limitaciones de cada escritura, las circunstancias históricas, la clave de los dos testamentos. Bueno, vamos a ver más adelante eso. ¿Cómo entender la clave de los dos testamentos? Hay que entender la Biblia tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Acá, estimadas hermanas que están en esta clase virtual como alumnas, siervas de Dios, consiervas de Dios, está este material, está esta infografía. Si usted le entiende a esto, si usted le entiende a lo que está ahí escrito, usted está encaminada para interpretar bien las escrituras. Nosotros no podemos interpretar escrituras si primero no entendemos lo que dice la Biblia. Primero es lo que dice la Biblia para después lo que quiere darnos a entender, que es juego de palabras, ¿verdad? La Biblia a veces dice una cosa, pero nos quiere dar a entender algo más allá. No podemos ir a escudriñar a fondo si primero no entendemos las generalidades. Esta es una situación cronológica del Antiguo Testamento. Vamos a revisar esta ayuda visual que nos da esta infografía. Nosotros vemos aquí Génesis, Éxodo, no vemos aquí que sigue Levítico. ¿Por qué? Porque entre el libro de Levíticos se escribió en medio de la historia del Éxodo y después vemos Números. No vemos aquí Deuteronomio, porque Levítico se escribió al principio del peregrinaje en el desierto y Números se escribió al final del peregrinaje. Josué, Jueces, primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel, primer libro de Reyes, segundo libro de Reyes. Si usted ve aquí que Crónicas, que son libros paralelos, ¿se acuerda? Vamos a retroceder un poquito. ¿Se acuerda aquí? Esta clave, los pasajes paralelos, ¿verdad? Pasajes paralelos. Aquí encontramos pasajes paralelos. Miren, en la Biblia encontramos pasajes paralelos. A partir de esta parte, encontramos los pasajes paralelos. La primera de Crónicas y segunda de Crónicas son paralelos a primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel, primer libro de Reyes y segundo libro de Reyes. Ahora, desde primero de Samuel hasta segundo de Reyes, vamos a encontrar situaciones paralelas. El libro de Amós, el libro de Oseas, todos los libros, mire qué interesante esto, todos los libros proféticos, gracias hermano David, todos los libros proféticos son paralelos desde el primer libro de Samuel hasta el segundo libro de Reyes. Todos los libros proféticos lo son. Entonces, si yo quiero interpretar bien el texto, debo de saber esto. Debo de entender que hay un reino del norte y hay un reino del sur. Debo de entender que hay 70 años de cautiverio. ¿Quiénes son los profetas de los 70 años de cautiverio? Yo le pusiera aquí, ¿dónde está Jeremías por ahí? Yo le pusiera aquí, lo vamos a ver si lo ponemos. Por aquí, yo le pusiera Jeremías. Vamos a ponerlo en minúscula. Yo le pusiera aquí Jeremías. ¿Por qué le pongo aquí Jeremías? Simple y sencillamente porque Jeremías profetizó aquí, miren. Aquí profetizó Jeremías. En el cautiverio, al final del cautiverio, él fue el que profetizó que Nabucodonosor iba a llegar, a entrar. Y él continuó profetizando en medio del cautiverio. Aunque Jeremías está aquí, bueno, aquí está Jeremías.
lo voy a poner aquí. Yo lo pusiera más bien aquí, a Jeremías, mire. Ahí lo pusiera, a Jeremías. En vez de ponerlo donde está, ahí lo pusiera. Entonces hubo una etapa de la historia que Daniel, Ezequiel y Jeremías profetizaron juntos, en diferentes lugares, en las mismas condiciones de cautiverio, pero en diferentes lugares. Yo debo entender que es el post-exílico. Debo entender que Ageo, Zacarías y Malaquías son profetas que Dios los usó cuando finalizaron los 70 años. Y dentro de eso está Esdras y Nehemías, y entre Esdras y Nehemías está Esther. Entonces, los pasajes para esta clave de interpretación, pasajes paralelos, se ve aquí, en esto. Si usted le entiende a esto, mire, hubieron tres reyes importantes para el pueblo de Dios: Saúl, David, Salomón. Salomón es el escritor de Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. ¿Qué cosas ocurrieron en este tiempo? Si usted, como yo le digo, si usted comprende esta diapositiva, está en el camino de la correcta interpretación. Bueno, vamos a continuar. ¿Qué es lo que deberíamos de ver en la semana 4? Figuras literarias, modismos hebraicos, tipos y símbolos. Es la clave de la gramática. ¿Qué más vamos a ver en la semana 5? Parábolas, alegorías, fábulas, adivinanzas, enigmas, proverbios. Estas tres situaciones que nos enseñan la gramática bíblica. La clave de la gramática. Estas tres nos enseñan la gramática. Entender que son figuras dentro de gramática. Entender que todo esto que estamos viendo aquí, son figuras retóricas. Figuras retóricas. Todo esto, las parábolas, la alegoría, fábulas, adivinanzas, enigmas, proverbios, se le llaman figuras retóricas. Nosotros, en nuestro lenguaje, estamos llenos de figuras retóricas y vamos a verlo. ¿Qué es una figura retórica? Vamos a continuar. ¿Qué deberíamos de ver en la semana 6? Esto, interpretación de la profecía, problemas de citas escriturarias o escriturales, supuestas contradicciones históricas. La Biblia no tiene contradicciones. Por eso pongo aquí supuestas, dificultades doctrinales. Hay bastante material para poder comprender esto. Dificultades doctrinales. La doctrina se entiende mejor cuando comprendemos los procesos hermenéuticos. Bueno, vamos a continuar. Me voy a ayudar de otro material. Y esto yo les decía, esto no está en el material, esto no se encuentra en materiales. Es una manera de hacerlo para mí un poco más fácil el entender la gramática, la hermenéutica. 10 claves generales de interpretación. Ya les explicaba yo anteriormente lo que es el panorama general, con tener una comprensión global de la Biblia. La observación es ir al texto e identificar los elementos principales del texto, de un pasaje en específico. Entender que de una palabra, entender cómo está escrita una palabra puede hacer la diferencia, una coma, una tilde, un signo de interrogación. Eso es observación. El sentido que tiene una palabra. La gramática esta es la parte, para mi ver, esta es la parte más difícil de la hermenéutica, porque debemos de entender una cosa: estamos estudiando la Biblia en español, pero traducido. En sí, estamos estudiando la Biblia de un lenguaje que ya no se habla. Por más que los
los judíos, el pueblo hebreo, haya querido resucitar su idioma, el idioma hebreo, y se hable hebreo, no es precisamente el hebreo bíblico el que están hablando. El hebreo actual ha tenido unos cambios significativos diferentes al hebreo en el que se escribió la Biblia. Entonces, ya es interpretar un pasaje que se escribió hace 3.500 años, no es fácil. O en griego, el griego koiné, que ya no se habla. Entonces, de hecho, interpretarlo en español ya cuesta, no digamos teniendo en cuenta que fue traducido de dos idiomas que prácticamente son lenguas muertas. Entonces, para mi ver, esta es la parte más difícil. Y la clave del género, ya lo vimos, en qué consiste el contexto, la cronología, el trasfondo histórico, la revelación progresiva. ¿En qué consiste la revelación progresiva? Y hay situaciones que Dios las va revelando paulatinamente. En el Antiguo Testamento no se entendía a cabalidad lo que es la doctrina de la salvación, la doctrina de la muerte. A veces cristianos en el siglo XXI predican que cuando la persona muere está en un limbo, está dormida. ¿Por qué? Porque estudian la doctrina de la muerte con lo que conocen del Antiguo Testamento. Pero Jesús nos reveló algo más sobre la muerte, sobre qué pasa con aquellas personas que mueren. Nos reveló algo más de lo que el Antiguo Testamento nos revela. David decía, yo voy a él, y Salomón decía, el que está muerto, muerto está. Yo estoy haciendo una paráfrasis, ¿verdad? Que ya el alma del que está muerto está como dormida. Entonces nosotros en el Nuevo Testamento no podemos decir eso porque hay una nueva revelación acerca de eso, una revelación progresiva. ¿Qué decía Pablo? Que estar en Cristo es muchísimo mejor. El que muere está mejor porque está muchísimo mejor. Entonces, si está muchísimo mejor no significa que está dormido. Y hay otros pasajes, como el pasaje del rico y Lázaro, que nos enseña claramente algo más allá de lo que nos enseña el Antiguo Testamento. Una doctrina tan especial para nosotros como la doctrina de la iglesia, que en el Antiguo Testamento la iglesia no aparece, pero en el Nuevo Testamento sí. Entonces, a eso se le llama revelación progresiva. Y otra clave es la clave de la armonía. ¿Qué significa? Que la Biblia no se contradice. Si yo encuentro una contradicción en la Biblia, la contradicción no es de la Biblia, sino de mi mala interpretación. Y lo más importante, que aunque está ahí en la última, el número 10, es la más importante, la guía del Espíritu Santo. Nadie puede revelar la palabra, nadie puede entender la Biblia si no la entiende a la luz de la iluminación que da el Espíritu Santo a nuestras vidas. Vamos a ver. Nosotros esto ya lo vimos, debemos entender el significado de las palabras individuales, como yo le decía, el contexto. ¿Qué significa el contexto? Se cuenta el caso, bueno, esto ya lo vimos, no me voy a detener en esto porque ya lo vimos, hay varios tipos de contextos según el material, el contexto inmediato, el contexto general y el contexto histórico. Según el material, el contexto inmediato es comprender los versículos que están antes y después del texto que estamos estudiando. El contexto general es poner en paralelo el pasaje que estamos estudiando con otros pasajes alternos, ¿verdad? Alternos de la Biblia que hablan sobre el mismo tema. Y el contexto histórico es ver lo que es las costumbres, las tradiciones, por ejemplo, el hecho de que de algunas doctrinas o algunas leyes del Antiguo Testamento, como la ley del Zoroastro, por ejemplo, la ley, ¿qué consiste esa ley? Que un hombre puede tomar cuando su esposa es estéril, puede tomar la esclava, como la ley que hizo la economía que utilizó Sara con Agar, ¿verdad? Esa es una economía basada en las costumbres y leyes de la antigüedad, aunque no sean leyes bíblicas, eran leyes culturales, costumbres
Y como dice el dicho, la costumbre se hace ley. Por ejemplo, la ley del levirato. ¿Usted sabe qué es el levirato? Casarse con la cuñada, por ejemplo. Ese es el levirato. El hombre muere y muere sin hijos y su esposa está viva, entonces el familiar más cercano toma a la viuda y se casa con ella. Eso se llama la ley de el levirato. Todas esas cosas es muy importante entender, la verdad. Es parte del contexto histórico. Pasajes paralelos son muy importantes. Los pasajes paralelos nos enseñan algo más en las escrituras que un pasaje no nos lo explica. Por ejemplo, el Salmo 18. ¿Dónde encontramos nosotros un pasaje paralelo al Salmo 18? Está fácil, mire. Un pasaje paralelo al Salmo 18 es en 2 de Samuel capítulo 22. Segundo libro de Samuel capítulo 22. Si mal no recuerdo, vamos a ver, es un pasaje paralelo. Algo maravilloso que encontramos ahí, en ese pasaje paralelo del Salmo, del Salmo 18, en comparación con 2 de Samuel 22, nos damos cuenta que este salmo lo escribió David al final de sus días. Al fin ya era un anciano. Dice el salmo que escribió David, si usted ve el encabezado, no lo tengo a mano, solo me estoy recordando. Dice el cántico de David el día que Dios lo libró de Saúl y de todos sus enemigos. Entonces, ¿qué me da a entender eso? Que David escribió el Salmo 18 cuando ya era un anciano. Algunos piensan que David escribió el Salmo cuando era joven, pero el mismo texto nos enseña que era en el final de sus días. Y usted va a ver algo tan importante en el Salmo 18, que es, el Salmo es así, miren, ahí en esta señal. A veces David está en los primeros, está hasta arriba, en emociones de victoria y de repente habla derrotas, vuelve a hablar victorias y después habla derrotas. ¿Por qué? Porque ese fue el estilo de vida de David, sube y baja, como montañas y valles, montañas y valles. Las montañas tipifican las victorias, los valles tipifican las derrotas. ¿Cómo comienza? Usted búsquelo, si lo puede encontrar, dice, amarte, oh Jehová, Reina Valera 1909, dice, te amo, oh Jehová, amarte, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía, castillo mío, mi libertador, Dios mío, fuerte mío, en quien confiaré, mi escudo y el cuerno de mi salud, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Y ahí comienza, miren, me cercaron dolores de muerte, torrentes de perversidad, me atemorizaron, y ahí cuenta una derrota para después contar una victoria. Cuenta una derrota para después contar una victoria. Y así es. No, entonces, ¿qué nos da a entender? Que David está dando un resumen de todo lo que Dios fue con él a lo largo de la vida. Entonces, esos pasajes paralelos nos enseñan a comprender el texto. Esos pasajes paralelos nos enseñan a comprender mejor algo que en algunas ocasiones no lo entendemos si solo leyéramos una parte. Una cualidad que debemos de tener nosotros como estudiantes bíblicos es identificar dónde hay pasajes paralelos. Vamos a leer lo que dice aquí el material. ¿Por qué dicen algunos de los libros de la Biblia las mismas cosas acerca de Jesús? Hay pasajes paralelos. Los 4 evangelios son pasajes paralelos. Hay 4 evangelios y que en muchos lugares de la historia es la misma, usando en muchos casos lenguaje idéntico. Hay, por supuesto, muchos lugares donde la historia no es idéntica, aunque los casos narrados son los suficientemente parecidos como para que el lector pueda tener seguridad. Imagínense, no voy a seguir leyendo, pero le voy a dar algunos casos. Nosotros hablamos de el Gadareno. Si nosotros entendemos los pasajes paralelos, se dará cuenta que en uno de los evangelios hay un Gadareno, pero en otro de los evangelios hay 2 Gadarenos. ¿Se contradice la Biblia? No, la Biblia no se contradice. ¿Qué es lo que nos está enseñando la Biblia si en uno menciona a un gadareno y en otro evangelio menciona a 2 gadarenos? ¿Era uno o eran 2? Claro, eran 2 porque la Biblia no se contradice, pero Dios le da énfasis a uno de ellos.
hay algunos ciegos, ¿verdad? Hay veces que la Biblia da aparentes contradicciones. La Biblia no se contradice. Entonces, ¿qué utilizan aquellos que son enemigos de Dios y enemigos de la Escritura? Es sin los argumentos hermenéuticos, no comprenden por qué a veces ocurre eso. Los pasajes paralelos nos ayudan a identificar el contexto tal cual debe de ser. ¿Qué otras cosas vimos? Hay tres pasajes muy importantes que tratan la deidad de Jesucristo. Colosenses capítulo 1, verso 15 al 19, Hebreos capítulo 1, verso 1 al 3, Apocalipsis capítulo 1, verso 4 al 8. Estos pueden considerarse pasajes paralelos en cuanto tratan el mismo asunto. Miren qué hermoso. Los pasajes paralelos nos amplían las verdades. El mensaje en la Biblia entera. ¿Qué significa eso? Que un lector, un estudiante de la Biblia debe conocer la Biblia, debe leer la Biblia, debe estudiar la Biblia para no confundirse. Pero cuando nosotros solo tenemos pequeños textos, pequeñas porciones, y no entendemos la globalidad de las escrituras, entonces vamos a entender la Biblia a media. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos, yo le llamo a esto, que el material le llama el mensaje de la Biblia entera, yo le llamo panorama general. ¿Cómo vamos a llegar a comprender la Biblia entera? Leyéndola. Si usted está con nosotros, nosotros le agradecemos como MEC que usted sea parte de nosotros, pero usted necesita tener un panorama general. Si usted pretende graduarse y servir a Dios, no solamente graduarse en un área específica, sino servir a Dios en un área específica, usted necesita estudiar la Biblia, usted necesita leerla, y no una vez, sino muchas veces, la mayor cantidad de veces posible, porque solamente leyéndola 1, 2, 3, 4, 5 veces, usted va a tener un panorama general del texto, de la Biblia. A veces entendemos la Biblia a medias porque la leemos a medias. Mire qué juego de palabras tan tremendo esto. A veces entendemos la Biblia a medias porque la leemos a medias. Lea la Biblia. Los que estamos aquí ya servimos al Señor, los que estamos conectados, las personas que estamos conectados, ya servimos al Señor, y la mayoría de los que estamos conectados le servimos al Señor desde el púlpito o desde la consejería cristiana. Entonces necesitamos comprender la Biblia tal cual es. Por lo tanto, para tener un panorama general de la Biblia, hay que leer la Biblia. Leer la Biblia. Vamos a seguir viendo. Mire lo que dice el Salmos. Vamos a leer lo que está atrás. Así como es necesario examinar cualquier texto junto con su propio contexto, es necesario también compararlo con la enseñanza general de la Biblia. Con frecuencia, los que enseñan en las sectas falsas usan textos que aisladamente parecen afirmar cosas que contradicen el resto de la Biblia. Sus adeptos no entienden que la enseñanza general de la Biblia, o no consideran cuán irrazonable es aceptar aquellas doctrinas especiales. No consideran que ese proceder sería como aceptar el testimonio de un solo testigo ante el jurado contra la voz unida de los demás testigos. Los cristianos que leen y aceptan la Biblia creen que el autor de las Escrituras fue el Espíritu Santo y que realmente no contiene contradicciones verdaderas. Cada parte de la Biblia estará en completa armonía. Miren que es necesario comprender esto. La Biblia está en completa armonía con el resto de la Biblia. La Biblia está en completa armonía con el resto de la Biblia, siempre que se interprete correctamente. Entonces, cuando nosotros no encontramos armonía en la Biblia, el problema no es la Biblia, sino de nuestros modelos de interpretación. ¿Y qué necesitamos para tener un modelo correcto de interpretación? Primero necesitamos empezar leyendo la Biblia. El Salmo 51:5 ha sido ocasión de una doctrina equivocada. Según las versiones antiguas, escribió David: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Si el lector no compara estas palabras con otras enseñanzas de la Biblia,
bien puede pensar que el contexto sexual entre los padres de David era pecado. Por esto muchos creen y enseñan que el matrimonio no es un estado muy espiritual y que la cohabitación es un pecado venial aún entre los casados. ¿Por qué dicen pecado me concibió mi madre? Yo escucho a algunos predicadores que dicen que el papá de David cometió adulterio con la esposa de Saúl. Imagínense, predicadores famosos de Honduras, de iglesias grandes de Honduras, predican esto, malinterpretando el texto, que David era medio hermano ¿cómo se llama? Del mejor amigo de Jonatán, que el papá de David, Isaí, cometió pecado sexual con la esposa de Saúl. Mire, porque hacen conjeturas de pasaje con pasaje fuera de texto. Entonces dicen que cuando David dice, en pecado me concibió mi madre, es porque había adulterio por ahí. Nada que ver. ¿Qué es lo que está hablando eso? Del pecado original y del pecado que Adán, de una manera progresiva, le dio a todas las personas. Porque la Biblia misma dice, no hay justo ni uno, todos hicieron maldad. Dice que el corazón del ser humano es malo, perverso. Todos somos malos, todos nacimos en pecado. Hermana Vilma levantó la mano, ¿puede usted hablar? Pastora. Perdón, No, hermano, sí, por error toqué la mano. Estamos atentas a la clase. Estamos atentos a la clase, mi amado. Por error toqué la manito, perdón. Amén, amén. Excelente. Perdón, es que tengo problemas aquí con el audio, casi no escucho. Bueno, vamos a continuar. Vamos a continuar aquí. Es importante, ¿verdad? En tener la Biblia. ¿Qué nos enseña la semana 3? Aquí hay unos videos, ¿verdad? El propósito, el plan y las limitaciones de las escrituras. Ya vamos a investigar esto. Las circunstancias históricas, la clave de los dos testamentos. ¿Qué significa la clave de los dos testamentos? Entender que Dios tiene algunas verdades reveladas en el Antiguo Testamento y que las afianza de una manera más amplia en el Nuevo Testamento. Muy importante entender las circunstancias históricas, ¿verdad? La cultura, la cronología, que ya lo vimos atrás, el propósito del plan y las limitaciones de cada escritura. El que lee la Biblia rápida y superficialmente puede entender mal el mensaje de cualquier parte de ella, no captando la razón por qué fue escrita, o bien puede pasar por alto ciertos rasgos literarios que revelan el plan del libro, o no considerar las limitaciones a las que estaba sujeto su escritor. El lector debe reconocer siempre que cada escritor tuvo en mente algún propósito especial cuando escribió esa porción de la escritura y que siguió algún plan en su composición, pero que por razones del tiempo, cuando vivió y el estado de los conocimientos humanos, no pudo escribir muchas cosas para satisfacer nuestra curiosidad moderna. ¿Cómo explicar eso? Que la Biblia se escribió en un contexto diferente al que hoy vivimos, a un contexto cultural diferente, a un contexto social diferente, a un contexto político, religioso diferente. Estamos nosotros leyendo las escrituras 3.500 años, en algunos casos diferentes. En 3.500 años las cosas han cambiado mucho en la humanidad y querer comprender las escrituras en el siglo XXI a raíz de lo que vivimos hoy va a ser imposible. Entonces nosotros tenemos que ir a investigar cómo se comportaban los humanos culturalmente en el tiempo en que se escribió la Biblia. Por eso es que llegamos a aquel error que se hizo doctrina en el siglo, a inicios de este siglo XXI, a finales del siglo pasado, todo el siglo XX, de los años 50 para acá, que se tomó como pecado que usaran pantalones. El problema no es eso, el problema es que se interpretó transculturalmente. Si los pantalones se empezaron a ser ampliamente usados en el siglo XX, antes no existía tal cual son. Entonces, cuando
Éxodo, el Levítico, o la ley, perdón, el Pentateuco, nos dice que el hombre no puede usar hábito de mujer y la mujer hábito de hombre, no se está refiriendo al contexto actual de los pantalones, sino a las túnicas que se usaban antes. Pero alguien malinterpretó esa escritura que por casi un siglo ha tenido desvinculado, ahí ha tenido golpeando a la iglesia. ¿Por qué? Porque se interpretó fuera de cultura. No significa de que las mujeres no deben usar su vestimenta con modestia. Entonces, ¿de qué habla la Biblia? De que yo debo, no, de que una mujer debe o no debe usar pintura, de que debe o no debe maquillarse, peinarse. No, está hablando de la modestia. Entonces, ¿qué significa modestia? Todas esas cosas es muy importante comprenderlas a raíz de a la luz de la cultura. Vamos a seguir viendo por acá. Las circunstancias históricas son muy importantes, ¿verdad? Quiero dejarles de compartir esto y les voy a compartir algo más, algo que tengo yo por acá, ya para ir terminando. Vamos a ver. Aquí están las claves, que es el panorama general, que es la observación, que ya lo vimos, la clave de la gramática, las figuras retóricas, que las vamos a ver más adelante. Todas estas figuras retóricas las vamos a ver más adelante. Que es el contexto. ¿Qué significa el contexto? ¿Qué es lo que sucede alrededor del texto? El contexto es lo que sucede alrededor del texto. Eso es el contexto. Se determina a partir de los versos previos y posteriores a la porción que se está estudiando, que la cronología hace énfasis en el tiempo histórico en que se relata el pasaje estudiado. Es de gran importancia conocer la línea de tiempo, los pactos, las dispensaciones, los periodos históricos de la escritura. El trasfondo histórico, que es lo que estábamos viendo ahorita, consiste en detallar las circunstancias políticas, sociales, económicas, religiosas y culturales de la época. Determinar estas circunstancias le da una mejor comprensión de el por qué se desarrollaron algunas acciones y que en la actualidad no están permitidos hacerlo. Hay cosas que se permitían en la antigüedad, pero que no se permite hoy. ¿Entiende, verdad? Hay cosas que se permitían en la actualidad, pero que la Biblia en este momento no la permite. Vamos a ver de nuevo lo que nos enseña el material. Hay cosas que ya la Biblia va a decir que no, como por ejemplo lo que hizo Sara con Agar, ¿verdad? Culturalmente era aceptado, Dios no lo aceptó, pero culturalmente era aceptado. Entonces, ¿cómo poderlo hacer hoy? Digamos, matrimonios que tienen problemas de fertilidad. ¿Qué es lo que hacen hoy? En algunos casos, fertilización in vitro. ¿En qué consiste eso? Que la esposa de la esposa se toma el óvulo, del esposo se toma el esperma, lo fecundan y ese óvulo fecundado lo transmiten al vientre materno, a un vientre materno alquilado o en otra manera. Ahora, ¿es sano eso? ¿Es sano? ¿Es bíblico eso? ¿Se acepta eso? ¿Lo aceptaría usted? Entonces, ¿cómo podemos comparar lo que hizo Sara con Agar? Ya no se puede hacer, ¿verdad? Pero sí se pudiera hacer ese tipo de tratamientos médicos, científicos. Entonces, ¿es pecado que alguien haga eso? Usted va a decir, ¿es malo que alguien haga lo que Sara hizo con Agar? Ya no lo vamos a hacer, pero podemos hacer ese principio de buscar una ayuda para la fertilidad. ¿Se enojaría Dios si eso ocurre? Si usted lo tuviera, si tuviera las condiciones económicas, ¿usted lo haría? Si en su familia hubiera infertilidad, ¿usted lo haría? Entonces, podemos probar el principio. ¿Estaría dispuesto yo a hacerlo? Si es malo o si es bueno. No le digo que es malo, no le digo que es bueno, solo le digo que más o menos así hubieran sido las circunstancias
para nosotros en el siglo XXI. Ya no es si yo, siendo Abraham, me acuesto con la esclava, sino yo siendo Abraham, el Abraham del siglo XXI, no buscar acostarse con la esclava. El Abraham del siglo XXI probablemente utilizaría esas señales, esas ayudas de fecundación científica. Es una idea. Hay tantas cosas, ¿verdad?, en la Biblia. Vamos a quedar hasta aquí. La próxima semana vamos a seguir compartiendo. Gracias, mis estimados hermanos, por estar con nosotros. Somos MEC, Ministerio de Educación Cristiana La Cosecha. En un momento, tal vez dentro de una hora, ya va a estar subido este video a la plataforma y le vamos a mandar el enlace. Dios me les bendiga y será hasta la próxima.